Hoy lanzaremos un libro que nos cuenta acerca de Colchagua en desconcierto, los 1000 días de la Unidad Popular y los sombríos albores de la dictadura, cuyo autor es un joven periodista, Diego Gres Cañete. Este libro, Colchagua en desconcierto, los 1000 días de la Unidad Popular y los sombríos albores de la dictadura, ha sido publicado por el sello Aurora de Colchagua con el financiamiento del Gobierno y el Consejo Regional. Se trata de un periodo histórico, convulsionado, revuelto, pero que ha tenido grandes consecuencias e impacto en nuestra vida nacional. Colchagua en desconcierto aborda el periodo comprendido entre 1970 y 1973 en la ex región de Colchagua. Esto es, desde San Fernando hasta Piquilemu. Señoras y señores, sin mayores preámbulos, dejo con ustedes al autor del libro, Diego Gres Cañete, quien te referirá a algunos detalles de esta nueva publicación. Para mí es un gran honor estar aquí, en este lugar que tiene tanta connotación histórica, donde se realizaban antiguamente todas las actividades políticas, tiene cierto simbolismo. Entonces, abordar este periodo histórico que es de 1970 a 1973 siempre va a ser un desafío. Y eso es lo que busca el libro que he escrito, que es Colchagua en desconcierto. Parte con todo lo que es la campaña presidencial de 1970, que llevó al gobierno, al presidente Salvador Allende, hasta los sucesos que ocurrieron inmediatamente después del golpe de Estado, con la instalación de lo que fue la dictadura militar. El proyecto nació hace un tiempo atrás, aproximadamente un año, con la intención de rescatar lo que fue la disputa que había entre la prensa de Colchagua, la región contra el guerrillero, el periódico El Guerrillero, que era dirigido por el conocido periodista local Archibaldo Morales, el Chito, que en un rato más vamos a conocer su historia. Entonces, la idea de rescatar esta historia viene a partir de lo que fue la prensa, las distintas visiones. La región era un periódico de tendencia de derecha y en contraparte estaba El Guerrillero, que era de izquierda. Entonces se dio una particularidad que no se dio en otras provincias, donde solamente existía una voz. Y eso es lo que permitió, en definitiva, construir lo que fue la historia del año 70 al 73 de una manera global y lo más objetiva posible, porque existen todo tipo de visiones, gracias a que existieron estos dos periódicos. Se incluyen en el libro, en sus 460 páginas, la mayoría de los sucesos, gran parte de los sucesos que ocurrieron entre 1970 y 1973, como lo fueron el proceso de reforma agraria, con la toma, por ejemplo, del Fundo Nilagüe Barahona, que despertó grandes pasiones a nivel nacional cuando murió el agricultor Jorge Barahona. También están en este libro los paros de los distintos gremios, como fueron los comerciantes, los camioneros, en octubre de 72 y en agosto de 73. Además, encontraremos en el libro las historias de distintos personajes, como lo fueron el diputado Joel Marambio, diputado socialista, apodado el cowboy de la zona. También el intendente Juan Codelia, que es muy recordado por su participación en el ya mencionado, la mencionada toma del Fondo Nilagüe Barahona. Además del director del periódico El Cóndor y posterior diputado también en el año 73, Maximiano Errázuriz. Entonces, para no profundizar más y invitarlos a leer el libro, porque yo creo que va a interesarles mucho, sobre todo a quienes les gusta la historia en general, aborda este periodo de una manera objetiva y lo más veraz posible. Entonces, los invito ahora a escuchar al profesor Fernando Rivas, quien él va a referirse a lo que fue el periodo de la Unidad Popular en general.
El gobierno de la Unidad Popular, como dijimos anteriormente, ha tenido gran impacto en la historia reciente de nuestro país. Una época de esperanza para algunos, desesperanza para otros. Los deseos de un progreso para las clases populares fueron una de las consignas. El profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Historia, Fernando Rivas y Nostroza, realizará un comentario histórico sobre lo que fue el gobierno del presidente Salvador Allende Gossens. Muchas gracias. Es un honor poder estar acá y esta tarde y conversar con ustedes acerca de un tema que es espinudo, que no es fácil. Pero antes de eso, agradecer también la invitación de Diego, que gentilmente me ha pedido que comente o haga algunos juicios respecto a lo que ha sido su libro y del trabajo y de la investigación que él ha desarrollado en este año, en que ha tenido la oportunidad de elaborarlo. Ha sido un trabajo arduo, me consta, un trabajo de mucha búsqueda de información, de revisar muchos archivos en la Biblioteca Nacional, de reunir información por parte del Estado, haciendo consultas en la Oficina de Transparencia, solicitando información diversa, reuniéndose con familiares, con personas que conocieron a quienes fueron los protagonistas de esta historia entre los años 70 al 73, que en realidad no es justamente el periodo, sino que se extiende un poco, podríamos decir hasta el año 75, 78, por cuanto, como lo dice el título del libro, también se alude a los albores de la dictadura. Entonces es un esfuerzo, además muy valioso, hecho por un joven estudiante de 24 años que a esta altura ya tiene a su haber nada menos que 4 libros. 4 libros que están dedicados a la historia y al conocimiento de la realidad local, regional de la zona de Colchagua, de la ex provincia de Colchagua. Quizá algo significa el hecho de que él esté añorando esa división geopolítica de nuestro país. ¿Por qué se habla de Colchagua? Quizá es una zona que tiene una impronta o tiene un sentir que es natural y que va más allá de los límites geográficos que se colocan casualmente, digamos, podríamos decir, en las divisiones geográficas y geopolíticas del país. Se ha convertido entonces en un historiador de Colchagua y ahora ha entrado por la vereda de revisar y someter a juicio algunos aspectos de lo que fue la Unidad Popular. Es una tarea que no es fácil. Seguramente muchos de los que están aquí recuerdan ese periodo o vivieron ese periodo y más que lo que yo les voy a decir, tienen sus propias impresiones respecto a lo que fue esa época. Y también el libro va a destapar seguramente algunos hechos que ya están en el olvido o que van quedando en el olvido y van a aparecer algunos fantasmas también de aquella época. Así que es un libro que obviamente está destinado ciertamente a la polémica. Es un libro que remece y que remueve ciertas aguas que para algunos pudiera ser que mejor estuvieran quietas. Sin embargo, la historia y la revisión histórica, en el sentido de lo que significa para el presente, se hace necesaria. Si nosotros queremos fortalecer nuestra democracia, si nosotros queremos afianzar lo que hemos venido construyendo desde el año 90 en nuestro país, y sobre todo en los últimos años en que hay más opciones, tenemos que mirar hacia el pasado y ver efectivamente cuál es nuestra historia y cómo nuestra historia presente se entronca y se define en gran medida por lo que fue la historia del pasado. En este sentido, lo primero que hay que decir respecto de la Unidad Popular es que sí, ciertamente abarca el periodo del 70 al 73, pero es un proceso histórico que de alguna forma se viene desarrollando desde 1925, podríamos decirlo, desde principios del siglo, o de fines del siglo XIX, en el sentido de que Chile inició un proceso de inclusión de los sectores medios, de los sectores populares cada vez más insistente y cada vez con mayor fuerza. Y que en esa misma línea se inscribe tanto la labor de Arturo Alessandri como la de los Frentes Populares y como se inscribe también en lo que fue el gobierno de la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva, que de alguna forma van llevando hacia este destino, hacia este fin, que es la Unidad Popular, que en el fondo asume
la tarea de llevar adelante las grandes transformaciones inclusivas de nuestra historia, produciendo un cambio radical en el sistema. Es el sistema en su conjunto el cual de alguna manera se ve sometido a renovación, a transformación, diría yo, y de modo tal de que son las fuerzas productivas, es la economía, es la base económica, es la base política, es la base cultural la que se ve revestida por este proyecto amplio e integral del presidente Salvador Allende. Y eso desata ciertamente las más amplias pasiones. Pasiones por quienes quieren llevarlo a cabo y pasiones por quienes quieren retardarlo, entorpecerlo o que no se ejecute simplemente. Y entonces, este proceso que se ha venido dando en el tiempo desemboca en estos 3 años turbulentos que son los años de la Unidad Popular y lo hace dando curso a un tema que es fundamental tenerlo presente como resultado, como análisis, como conclusión de lo que fue el periodo, y es que la intolerancia no nos conviene, la intolerancia no nos ayuda, y que en realidad no podemos pensar que el adversario es un rival al cual debemos aniquilar y exterminar. Creo que esa enseñanza nos debe mover a pensar en el futuro de hoy, a pensar en la democracia que tenemos y en definitiva a estar alertas ante cualquier gesto de intolerancia, de prepotencia, ante cualquier gesto de tratar de imponer y de hacer sentir al otro que uno solamente tiene la razón. Creo que allí está el valor profundo de la democracia, que es la posibilidad de llegar a consensos, de negociar. Y fue en parte lo que no ocurrió, lo que no se logró en la época de la Unidad Popular, que se resolvió por la fuerza, que se resolvió por la fuerza de las armas, el 11 de septiembre del 73. Con todos los dolores que eso trajo para nuestro país y que todavía siguen vivos. Porque ya van a ser 50 años justamente de que empezara la Unidad Popular, y todavía podemos decir que esos dolores, esas heridas están abiertas. Ha habido algún recambio generacional, ha habido gente que ha pasado, digamos, que ha muerto, que con ellos han muerto muchas historias, muchos rencores, pero todavía eso siguen en los hijos, en los nietos, en los bisnietos. Y son historias que son difíciles de saldar, de restañar. Por lo tanto, tenemos que ser muy perspicaces y muy persistentes en el sentido de evitar ese tipo de situaciones. Creo que es la gran enseñanza que nos deja ese periodo de la Unidad Popular, en el sentido de respetar al otro, en el sentido de sentir que el otro también puede tener la razón, de que no solamente la tengo yo o que yo la tengo en forma total. Esto está claro y quedó en evidencia también, lo hemos conversado con Diego, respecto a los medios de comunicación, que de alguna manera ayudaron a amplificar toda esta situación que se estaba viviendo en términos políticos. Los medios de comunicación no son los culpables del quiebre y de la ruptura del 11 de septiembre del 73, pero sí ayudaron en forma decisiva a que esa ruptura se produjera, porque, reitero, amplificaron, dieron mayor potencia aún a los rencores y las inquinas que se generaron en aquella época. Hubo apelaciones a la grosería en los medios de comunicación, hubo informaciones que fueron tendenciosas, otras que fueron simplemente falsas, hubo descrédito y maltrato de la figura del presidente, a Allende se le tildó de borracho, por ejemplo. Hubo maltrato también a la gente de oposición por parte de los partidos de izquierda. Le volamos la raja, publicó Clarín, si no me equivoco, con motivo de las elecciones. Y así se fue construyendo un Chile de odiosidades, que la prensa tiene también responsabilidad y respecto a la cual debe hacer una lucha. Así que esta historia, que es una historia que ustedes conocen, que ustedes saben, porque estuve observándolos al momento de que ingresaban acá a este centro cultural, en su mayoría son personas que han vivido esta circunstancia y que conocen y tienen experiencia respecto al tema. Por lo tanto, pueden y tienen su opinión ya formada.
Creo que si uno mira hacia atrás y hace el análisis, el balance de lo que fueron esos años, se quedará con esta apelación a la democracia y esta apelación al espíritu con que debe ser enfrentado el diálogo y la convivencia nacional. Creo que el libro rescata muy bien eso, lo sitúa en lo que es la provincia de Colchagua, da cuenta del enfrentamiento entre estos medios y entre quienes formaban parte de la comunidad de Colchagua y invita a las nuevas generaciones a una reflexión sobre este tema. Los invita a pensar efectivamente por qué se dieron estas cosas, por qué sucedieron y por qué se dieron de esa forma, y a entender lo macro, a entender la historia general de Chile a través de una mirada particular a lo que ha ocurrido en un sector, en un ámbito, en un área muy particular de Chile. Diego me decía, bueno, Colchagua está considerada el riñón de la oligarquía, y no es menor que aquí haya sido uno de los lugares en donde históricamente hubo mayor resistencia al gobierno de la Unidad Popular y donde se hubieran dado también los casos de mayor confrontación. Así que eso está, con la distancia del tiempo, atemperado, desapasionado, planteado con una perspectiva, porque ciertamente en esto no puede ni cabe la objetividad, sino que cabe una postura, cabe un planteamiento en particular, que es en este caso de un joven de 24 años, como es Diego Grez, que enjuicia ese momento y entrega antecedentes para que contemporáneos suyos puedan hacer lo mismo. Así que los invito a leer este libro, a hacer un recuento de aquella época, ya en forma más tranquila, más desapasionada, y entregando lo mejor de lo que puede ser esa reflexión a las nuevas generaciones. Les agradezco nuevamente la posibilidad de estar acá y de compartir con ustedes estas palabras.